es un gran honor poder seguir compartiendo con ustedes y ver tantas gentes queridas que están ahí, ¿verdad? No puedo mencionarlo a todos y a todas, pero que Dios les bendiga de una manera abundante. Alma, tú sabes que te amamos mucho, ¿verdad? Y a todos los demás que están aquí. Hay una gran representación también de nuestra iglesia que está en estas actividades, en estas conferencias que entendemos que son de gran edificación para el pueblo de Dios. Bien, mis hermanos, 8:15 de la noche. Trataré de trabajar un poco más pausado esta noche para que el mensaje pueda ser un poco más asimilable. Estaré iniciando en este momento con un pequeño recuento de lo que vimos la semana pasada, especialmente por los hermanos que no estuvieron la semana pasada. Haré algunas pausas para explicar algunas cosas que posiblemente no se entendieron la semana pasada y luego entonces estaremos introduciéndonos al tema que nos corresponde la noche de hoy. Quiero señalar de que hablar de las 70 semanas de Daniel no es tan sencillo como ir simplemente al libro de Daniel, capítulo 9, versículo 24. Ahí está el estudio de las 70 semanas de Daniel. Para nosotros es sumamente importante que usted pueda entender cuáles son los diferentes criterios teológicos que hay con relación a ese tema en particular de la Biblia. Cuáles son las distintas escuelas, las distintas corrientes teológicas que hay, cuáles son los tres grandes movimientos que abordan el tema escatológico de la Biblia. Entonces, para mí es sumamente importante que al terminar esta serie de conferencias con relación al tema de las 70 semanas de Daniel, por lo menos de manera general, a grosso modo, a vuelo de pájaro, podamos tener un concepto un poquito más claro con relación a lo que esto implica. Entonces, mis hermanos, sin más, vamos a iniciar y esperando que el Señor sea que nos guíe y que su palabra sea de gran edificación para la vida de cada uno de nosotros. Un saludo especial para los pastores que están con nosotros, inicialmente por los pastores anfitriones que nos honran con la invitación, nuestro hermano Manuel, nuestro hermano Elvis. Un gran abrazo en el nombre del Señor. Permítame compartir aquí para que entonces podamos iniciar. Bien. Ok. Estuvimos viendo la semana pasada. Este es parte del recuento con el que voy a estar iniciando esta noche, la parte 1 del estudio. Denme un momento, por favor. Bien. Ok. Ramón Flores, levántame el dedito si ves la imagen bien ahí, por favor. Excelente. Bien. Parte 1 de las 70 semanas de Daniel. La semana pasada estuvimos analizando 4 puntos importantes. En primer lugar, ¿qué es la profecía? En segundo lugar, ¿a qué género literario pertenece la profecía o la escatología? En tercer lugar, estuvimos viendo cómo se interpreta de manera correcta la profecía. Y en cuarto lugar, estuvimos concluyendo con por qué era tan importante la profecía, la importancia del estudio profético de las escrituras. Entonces, en primer lugar, ¿qué es la profecía? Esto es a modo de resumen, a modo de recuento para los que no estuvieron con nosotros la semana pasada. ¿Qué es la profecía? Es el don sobrenatural que consiste en conocer por inspiración divina las cosas distantes o futuras. Aquí hay un elemento importante que no cité la semana pasada, y es que al estudiar las profecías en la Biblia nos damos cuenta que hay profecías cercanas y profecías lejanas. Eso implica, tan sencillo como lo dice el término, profecías que se cumplieron en lo inmediato y profecías que aún no se han cumplido. Sin embargo, tanto las que se cumplieron como las que aún no se han cumplido es palabra de Dios y tenemos la certeza firme de que se han de cumplir. En segundo lugar, ¿a qué género pertenece la profecía?
Estuvimos viendo que pertenece a un género literario conocido como apocalíptico. Es propio de los dos testamentos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, en donde se caracteriza por utilizar la profecía, los simbolismos y el lenguaje misterioso. Esto también se conoce como literatura apocalíptica. Este fue el segundo punto que estuvimos tratando la noche del viernes pasado. ¿Cómo se interpreta la profecía? Estuve presentando dos grandes métodos de interpretación. De un lado, en primera instancia, presenté el método alegórico. Estuve presentando el peligro del método alegórico, por qué no es el método que nosotros utilizamos. Y en resumen, solamente voy a decir que el método alegórico, el límite de este es la imaginación del expositor de la palabra. No es un método que tiene necesariamente veracidad bíblica, es un método en donde yo le doy la interpretación y la aplicación que yo quiero conforme a la intención que tengo de llevar el mensaje final. Estuvimos entonces concluyendo de que el método correcto de interpretación bíblica es el método literal. Este método literal abarca aspectos como la gramática, el aspecto histórico y el aspecto contextual. En el aspecto gramático, yo voy a tomar en consideración el idioma en el que se escribió, los verbos, los adverbios, los adjetivos y todo lo que conforma la gramática, que es parte de cualquier idioma alrededor del mundo. En el aspecto histórico, yo voy a tomar en consideración en qué fecha se está redactando esto, ¿sí? ¿Quién era el rey en ese momento? Y posiblemente en cuanto a la historia extrabíblica, qué otros hechos estaban aconteciendo a nivel paralelo con la historia que yo estoy narrando. En el aspecto contextual, yo voy a tomar en consideración quién escribe. Vamos a ponernos de ejemplo una carta. ¿Quién escribe? Escribe el apóstol Pablo. ¿A quién escribe? Escribe a los habitantes, a la iglesia que está en Corinto. ¿Sí? ¿Por qué escribe? Entonces, en el aspecto contextual, yo voy a tomar en consideración todos esos valores y principios que me van a ayudar a entender lo que la Biblia quiere decir. Estuvimos concluyendo con relación al método literal de las escrituras, que la Biblia dice lo que quiere decir y quiere decir lo que dice. Finalmente, en el cuarto punto, ¿por qué es importante la profecía? Estuvimos analizando y estuvimos estudiando. En primer lugar, es importante el estudio de la profecía de la Biblia porque es parte de la Biblia. Estuvimos viendo el consejo que le da el apóstol Pablo a Timoteo, donde le dice, toda escritura es útil, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para instruir, para redarguir, para corregir, a fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, esté enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, el estudio de la profecía bíblica es importante en primer lugar porque es parte de la Biblia. En segundo lugar, el estudio de la profecía bíblica es importante porque una cuarta parte de la Biblia era profética cuando se escribió. Estuve presentando al detalle, solamente por mencionar uno de los casos que estuve citando la semana pasada, que de las 333 profecías relativas a la venida del Señor Jesucristo, que encontramos en el libro de Mateo, el mayor cumplimiento de estas, estuvimos viendo que de las 333 profecías relativas a la venida de Cristo, 21 se cumplieron en su primera venida y las otras quedaron para cumplirse en la segunda venida de Cristo. De manera que la cuarta parte de las escrituras en el momento que se escribió era profética. De modo que yo como cristiano, como cristiana, no puedo ignorar el estudio de las profecías, el estudio de la escatología, porque estaría ignorando, valga la redundancia, un alto porcentaje de la palabra de Dios. Finalmente, estuvimos concluyendo que es importantísimo el estudio de la profecía porque todo lo que se ha profetizado se ha cumplido o se cumplirá. Todo lo que se ha dicho en la Biblia se ha cumplido o se cumplirá. Habiendo
detallado esto, habiendo recordado estos 4 puntos que estuvimos viendo la semana pasada, entonces ahora sí quisiera entrar a la segunda sección de esta conferencia, de este tema, las 70 semanas de Daniel. En la noche de hoy estaremos viendo 3 grandes escuelas de pensamiento. En la noche de hoy estaremos viendo 3 grandes corrientes teológicas. En primer lugar, estaremos viendo qué es el post-tribulacionismo. En segundo lugar, estaremos viendo qué es el metribulacionismo. Y en tercer lugar, estaremos viendo qué es el pretribulacionismo. De estas 3 grandes escuelas teológicas, de estas 3 grandes posturas, tenemos también que señalar esta noche cuál es la que nosotros seguimos y por qué nosotros la seguimos. De manera que yo voy a dejar la corriente a la cual nosotros obedecemos, la voy a dejar para el final, para poder dedicarle un poco más de tiempo y un poco más de base bíblica al respecto. Quisiera entonces iniciar con el post-tribulacionismo. ¿Con qué se come esto? ¿Qué tipo de fruto es este? Post-tribulacionismo. Bueno, mis hermanos, como lo dice el término, tiene que ver totalmente con el aspecto de la tribulación. Si habrá un proceso de tribulación, tiene que ver en dónde se sitúa específicamente la venida de Cristo. Hay algunos acontecimientos que nosotros tenemos que reconocer y tenemos que conocer por encima de cualquier cosa. Quisiera abrir un pequeño paréntesis. En la Biblia, así como hay profecías cercanas y profecías lejanas, asimismo, al estudiar la Biblia, usted se va a dar cuenta que hay doctrina fundamental y doctrina general. En la doctrina fundamental es todo lo relacionado a la persona de Cristo, a su obra salvífica, relacionado a la salvación, relacionado a nuestra condición eterna en los cielos. Todo esto abarca, más otros elementos importantes, se conoce en la Biblia como doctrina fundamental. Al hablar de doctrina fundamental, tenemos que entender que son aspectos que nosotros no negociamos. Son aspectos que nosotros no podemos transigir en cuanto a esto. Son aspectos que nosotros tenemos que defender así nuestra vida esté en peligro. Doctrina fundamental. Doctrina general, entonces tiene que ver, podríamos citar un solo ejemplo, el tema de la vestimenta, podríamos citar el tema, otros grandes temas que hay ahí. Eso tiene que ver con doctrina general. Ahí yo puedo compartir con cualquier hermano de otra denominación, de otra asamblea, que no creamos lo mismo. Doctrina general tiene que ver con el sistema de culto. Nuestro culto es más pausado, para otras personas el culto es un poco más movido. El culto de nosotros tiene un orden establecido. Nosotros celebramos el partimiento del pan todos los domingos. Para nosotros esto es esencial, esto pertenece a la doctrina fundamental. Ahora, el aspecto aquí fundamental es hacer esto en memoria de mí. Todas las veces que lo haga, la muerte de Jesús anuncia. Esto para nosotros es doctrina fundamental, ¿de acuerdo? Entonces, en este sentido, la doctrina general podría ser, entonces, nosotros lo hacemos todos los domingos, pero nos vamos a encontrar con un tipo de iglesia que lo hace una vez al año o lo hace cada 6 meses, ¿de acuerdo? Yo igual comparto con esas congregaciones, yo igual reconozco que son mis hermanos en Cristo, aunque ellos no se reúnan todos los domingos para el partimiento del pan. Cuando hablamos de posturas proféticas, escatológicas, por ejemplo, con relación al aspecto de la venida de Cristo, el rapto de la iglesia, esto para nosotros es doctrina fundamental. Y sí o sí nosotros tenemos que estar de acuerdo, todos los que estamos en esta sección, de cuál es la corriente teológica a la que nosotros obedecemos como asamblea de los templos bíblicos, asamblea de los hermanos. Antes de iniciar con la postura post-tribulacionista, tengo que citar algunos acontecimientos. Uno es el rapto de la iglesia.
todo cristiano, todo creyente tiene que sostener, tiene que defender, tiene que creer, tiene que saber que Cristo viene por su iglesia. Lo segundo es que todo cristiano tiene que saber que Cristo viene a instaurar un reinado de 1000 años. Lo tercero que tenemos que saber es que cada cristiano tiene salvación y vida eterna y estará con el Señor por toda la eternidad. Estos 3 puntos, estas 3 corrientes teológicas sostenemos lo mismo. Ahora, ¿por qué pensamos diferente? Te invito a ver la razón primaria de por qué tenemos y por qué existen 3 corrientes teológicas distintas con relación al aspecto de la profecía, al aspecto teológico, al aspecto escatológico de la Biblia. La razón esencial por la que existe post-tribulacionismo, metribulacionismo y pretribulacionismo. El post-tribulacionismo enseña que Cristo viene por la iglesia después del periodo de la gran tribulación. Eso significa post, después de la gran tribulación. Entonces Cristo viene por su iglesia. Este es el punto defendido de los que sostienen y los que predican el post-tribulacionismo. Tribulacionismo, como yo sé que ya lo has interpretado, tiene que ver con que Cristo viene a mitad del periodo de la gran tribulación. Sabemos y vamos a ver en detalle la próxima semana que la gran tribulación es un periodo de tiempo de 7 años. Entonces, de ese periodo de tiempo de 7 años, el tribulacionismo nos enseña que al tercer año y medio, ¿sí? Cuando haya pasado 3 años y medio, entonces Cristo viene por su iglesia. Los primeros 3 años y medio encontramos y aprendemos por la palabra que serán 3 años y medio de paz y de seguridad. Luego, esos primeros 3 años y medio terminan con la aparición en el escenario de la humanidad del personaje, el hombre de pecado, el hombre inicuo, el anticristo. En este sentido, entonces, el tribulacionismo sostiene que Cristo viene cuando pasen los primeros 3 años y medio. Cristo viene por la iglesia, de manera que la iglesia no va a conocer el anticristo y la iglesia no va a pasar el aspecto cruel, difícil, los juicios de Dios que tienen que ver con la segunda parte, sí, de los 3 años y medio que siguen a los primarios. Ahora, ¿por qué hay 3 corrientes teológicas? En la Biblia existen 2 grandes grupos: la nación de Israel y la iglesia. Cuando yo tomo textos bíblicos que tienen que ver con la nación de Israel, que sí va a pasar por la gran tribulación, la nación de Israel que sí va a sufrir la ira de Dios, la nación de Israel que sí va a ver los juicios determinados por Dios en el libro de Apocalipsis, y yo lo tomo y se lo aplico a la iglesia, entonces yo voy a estar predicando que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. En la Biblia hay 2 grandes grupos. Estuve mencionando la semana pasada las grandes líneas teológicas que tiene la Biblia. En primer lugar, estuvimos viendo las dispensaciones. Desde el Pentateuco hasta Apocalipsis, yo puedo estudiar toda la Biblia siguiendo las dispensaciones. En segundo lugar, estuvimos viendo la semana pasada el tema de los pactos bíblicos. Yo puedo estudiar toda la Biblia a través del tema de los pactos bíblicos. En tercer lugar, estuvimos viendo que yo puedo estudiar toda la Biblia a través de las 70 semanas de Daniel. Estas son grandes líneas paralelas que se encuentran en la Biblia. Pero entonces, todas estas líneas convergen y descansan y obedecen a 2 grandes grupos que se encuentran en la Biblia: la nación de Israel y la iglesia. Penosamente, muchas veces hemos escuchado a hermanos utilizar salmos de la Biblia que tienen todo que ver con la nación de Israel y tratan de aplicárselo a la iglesia.
Encontramos también elementos proféticos, escatológicos que tienen que ver con la nación de Israel. Pero ellos entienden que tiene que ver con la iglesia. Al confundir los textos bíblicos que tienen que ver con la nación de Israel y aplicárselo a la iglesia, entonces creamos estas tres corrientes teológicas: post-tribulacionismo. La nación de Israel sí pasará por el periodo de 7 años, que es la semana 70, a la cual ya sí vamos a entrar el próximo viernes en la voluntad del Señor. La nación de Israel sí va a conocer al detalle la ira de Dios. La nación de Israel sí va a conocer qué es en detalle el interín de tiempo que abarca el día de Jehová o el día del Señor, que no es un día literal de 24 horas, sino es un periodo de tiempo en donde Dios va a desatar sus juicios sobre la nación de Israel y sobre todo aquel que se quedó, que no se fue en el rapto de la iglesia, porque no entregó su vida a la persona de Jesucristo. Entonces, ¿por qué tenemos esta parte? Es esencial para mí. ¿Por qué tenemos tres corrientes teológicas escatológicas que estudian la profecía bíblica? Porque se ha confundido, se ha tergiversado textos bíblicos que tienen que ver con la nación de Israel. Hemos pretendido aplicársela a la iglesia, y textos de la iglesia se lo hemos aplicado a la nación de Israel. Habiendo dicho esto, entonces, en lo que sí estamos de acuerdo las tres corrientes teológicas es en tres puntos esenciales. En primer lugar, vendrá un tiempo de gran tribulación como el mundo jamás ha visto. Tanto el post-tribulacionismo, el metribulacionismo y el pretribulacionismo, entendemos que vendrá un tiempo de gran tribulación. En segundo lugar, el segundo aspecto en el que sí estamos de acuerdo es que después de la tribulación, Cristo regresará para establecer su reino en la tierra. También estamos de acuerdo aquí. En el post-tribulacionismo, ellos entienden que no hay dos venidas de Cristo. Luego que Cristo viene y se encarna, ¿sí?, y va a la cruz del Calvario, nosotros predicamos lo siguiente. Ahora viene el rapto de la iglesia, en donde nosotros vamos a recibir a Cristo en el aire, dice la palabra de Dios, donde Él va a enviar a sus ángeles a todos los confines de la tierra para escoger a sus hijos. Esto se conoce como el rapto. Samuel Peremillo prefiere llamarlo como el traslado de la iglesia. Nosotros creemos esto. Y luego del periodo de la gran tribulación, entonces viene la segunda venida de Cristo con poder y gloria y autoridad a juzgar la tierra, a establecer su reino de 1000 años. En este sentido, el post-tribulacionismo sostiene que las dos cosas se van a hacer al terminar el periodo de 7 años. El metribulacionismo sostiene, con relación a este punto en particular, que al término, a la mitad de la semana, cuando haya transcurrido 3 años y medio, Cristo sí viene por la iglesia, y al terminar el segundo periodo de 3 años y medio más, entonces Cristo viene a establecer el milenio. De manera que las tres corrientes teológicas sostenemos los mismos criterios en cuanto a estos puntos de vista. Vendrá un tiempo de gran tribulación. En segundo lugar, después de la tribulación, Cristo viene a establecer su reino de 1000 años. Y en tercer lugar, habrá un arrebatamiento, una transición de lo mortal a lo inmortal, para que los creyentes, esto se puede entender mejor en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 1 al 3. En este texto bíblico es donde el Señor Jesucristo dice lo siguiente: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Todos nosotros conocemos este texto. Este es uno de los textos donde Cristo afirma que Él regresará por su iglesia. De manera que este texto bíblico es utilizado tanto por el post-tribulacionismo, aquellos que creen, ¿sí?,
que el traslado de la iglesia será después de la gran tribulación. Este punto de vista es sostenido por los que sostienen, por los que creen que Cristo vendrá a mitad del periodo de la gran tribulación. Y este punto de vista también es sostenido por nosotros, que creemos, nosotros somos el pretribulacionismo. Nosotros sostenemos que la iglesia no pasará por la gran tribulación. La iglesia de Cristo no va a conocer ni siquiera quién es el anticristo. La iglesia de Cristo no va a ver el cumplimiento de la semana 70, porque la semana 70 inicia el día cuando la iglesia de Cristo es arrebatada, es trasladada y nuestro cuerpo de cuerpo corruptible será transformado en un cuerpo de incorruptibilidad. Lo vamos a ver más adelante. También un texto que es utilizado por las tres corrientes teológicas es este, 1 Corintios capítulo 15, versículo 51. Sé que es conocido por todos. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. Esto es el apóstol Pablo hablándole a los corintios. Pero todos seremos transformados. Versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Verso 53. Porque es necesario que esto corruptible, refiriéndose el apóstol Pablo a nuestro cuerpo, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Verso 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Cada aspecto con relación al futuro de la iglesia ya está escrito. Usted y yo tenemos que tener plena seguridad, tenemos que tener plena confianza y tenemos que mirar el futuro con paz y con tranquilidad, porque ya todo está escrito. Y como ya todo está escrito, creemos, afirmamos, predicamos que así se ha de cumplir. Finalmente, una tercera cita que utilizamos las tres corrientes teológicas se encuentra en Primera Tesalonicenses capítulo 4. Lleva como título en la Reina Valera la venida del Señor, en donde el apóstol Pablo llama la atención a los hermanos de Tesalónica y el versículo 13 dice, porque tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, dice el apóstol Pablo en aquel momento, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Verso 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Verso 17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con él, Señor. Verso 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Estas tres citas bíblicas son defendidas, son citadas tanto por el post-tribulacionismo, por el metribulacionismo y por nosotros, que somos los que defendemos la postura y obedecemos a la corriente teológica pre-tribulacionista. Habiendo dicho esto, ya expliqué que existen tres corrientes teológicas. Entonces, quisiera presentar un pequeño esquema en donde se encuentran las tres corrientes teológicas. En primer lugar, la primera flecha que encontramos, ¿sí?, obedece a la corriente teológica a la cual nosotros pertenecemos, obedecemos y defendemos, pretribulacionismo.
Esto tiene que ver, quisiera repetirlo otra vez, porque son conceptos no muy utilizados en nuestro lenguaje coloquial. Pretribulacionismo, lo que estamos diciendo es que existe un rapto de la iglesia antes del periodo de 7 años, conocido como la Gran Tribulación, que no es otra cosa que el cumplimiento de la semana 70. Esa primera flecha que te encuentras, que ves ahí, obedece a la corriente que nosotros pertenecemos, pretribulacionismo. Entre esa corriente, sí, y la segunda fila, la segunda flecha, encontramos el metribulacionismo. En ese medio han transcurrido 3 años y medio que obedecen y pertenecen a la semana 70, a los 7 años. Son 7 años de tribulación. Nosotros estamos defendiendo que la venida de Cristo, el rapto de la iglesia, le predicamos a los amigos cuando compartimos el evangelio, que Cristo viene pronto. Lo que estamos diciendo es que Cristo viene antes del periodo de la gran tribulación, antes de que un solo hombre gobierne todo el mundo, antes de que se emplee una sola moneda, antes de que una sola religión sea la que se esté promulgando durante el mundo, antes de que haya un solo ejército, una sola policía. Antes de todo eso, viene Cristo por su iglesia y nosotros no vamos a conocer ninguno de estos aspectos importantes que yo estoy citando. Entonces nosotros, pretribulacionismo, defendemos y predicamos la venida de Cristo antes del inicio del periodo de la gran tribulación. El metribulacionismo, entonces, como ya lo he explicado, sostiene que al término de los primeros 3 años y medio, entonces Cristo viene por su iglesia para que la iglesia no padezca el periodo de ira, el periodo de gran tribulación, como se conoce, que obedece al segundo ciclo de los 3 años y medio siguiente a los que le anteceden. Aquí también hay una tercera flecha que tiene que ver con pre-ira. Aquí tengo que abrir un paréntesis, mis hermanos, y lo vamos a ver ahorita en detalle en nuestra corriente, en la defensa de nuestra corriente teológica sobre el pretribulacionismo. El punto importante sobre la ira es que en el libro de Apocalipsis, desde el capítulo 4 en adelante hasta el capítulo 20, todos estos capítulos es nada más que el desglose de la ira de Dios sobre la humanidad y sobre la nación de Israel, no sobre la iglesia, porque la iglesia ya no estará aquí en ese momento. En este sentido, obedeciendo al mapa, siguiendo el mapa que tenemos enfrente, entonces el post-tribulacionismo, la última flecha, ya lo he explicado, lo vuelvo a decir, entonces sostiene que la venida de Cristo por su iglesia, ocurrirá al terminar el periodo de 7 años o cuando estos estén terminando. Y concluirá entonces con la segunda venida de Cristo en gloria. Decimos segunda venida de Cristo porque Cristo tuvo una primera venida, ¿sí? Lo encontramos en el libro de Juan: a los suyos vino, mas los suyos no les recibieron, mas a los que les recibieron le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Esa primera venida de Cristo, que no viene como Dios, no viene como Señor, sino que viene como siervo, como lo explica el apóstol Pablo en lo que se conoce en teología la kenosis de Cristo, citando Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, forma de hombre, y estando en la condición de hombre, se hizo siervo y fue a la muerte, y muerte de cruz. Eso obedece a la primera venida de Cristo, a una primera venida de un Señor, de un Dios encarnado y de un Dios que se presenta ante el escenario e interrumpe el escenario de la humanidad con un criterio de servidumbre, con un criterio de pobreza. Un Jesús que anduvo por todos los caminos polvorientos de Judea, de Samaria. Un Jesús que tuvo todas las necesidades que tú y yo tenemos. Tuvo sed, tuvo hambre,
y no tenía dónde recostar su cabeza. Esto es lo que se conoce como la primera venida, totalmente distinto a la segunda venida de Cristo, donde Apocalipsis dice que Cristo vendrá en un caballo con una espada encendida, con una vestidura resplandeciente, en donde con el poder de su gloria Él va a disciplinar los reinos de la tierra. Esto es totalmente distinto a la primera ocasión como Cristo vino. Dentro de la ignorancia de los seres humanos, muchas veces tenemos penosamente que escuchar a algunos hombres y mujeres que dicen: si Cristo vuelve, le hacemos lo que le hicimos la primera vez que vino, lo crucificamos. No hay una mayor muestra de ignorancia que esta, porque cuando Cristo venga, Cristo no viene como un simple siervo, sino que Cristo viene como Dios todopoderoso, el fiel y verdadero, aquel que con el resplandor de su gloria todos los habitantes de la tierra tendrán que reconocer, como termina Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante, porque se le dio un nombre en el cual toda rodilla tendrá que doblarse y toda lengua tendrá que confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Uno de los textos que utiliza, de los textos claves que utiliza el post-tribulacionismo, se encuentra en el libro de Mateo capítulo 24, versículo 29 al 31. Este es uno de los textos esenciales que ellos utilizan para citar que la iglesia va a pasar por un periodo de gran tribulación. Todo el que ha estudiado Mateo 24 sabe que Mateo 24, el 90% de Mateo 24 tiene todo que ver con la nación de Israel. Ellos dicen, estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional, ellos dicen inmediatamente, según Mateo 24, versículo 29 en adelante, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, se oscurecerá el sol y no brillará más la luna. Las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. Y aquí sigue denotando una serie de acontecimientos, de juicios que tienen que ver con los padecimientos de la nación de Israel y aquellas personas que van a rehusar ponerse la marca de la bestia porque van a recordar o van a conocer que si se colocan la marca de la bestia no hay salvación. Esto tiene todo que ver con la nación de Israel y aquellas personas que se queden no con la iglesia, porque ya la iglesia no va a estar en el escenario de la humanidad. Ya Cristo habrá venido en este momento. Otro texto también que ellos utilizan, que tiene todo que ver también con este primer aspecto que he citado, con la nación de Israel, se encuentra en 2 Tesalonicenses capítulo 2, manifestación del hombre de pecado. Si Reina Valera nos pone este pequeño título, manifestación del hombre de pecado, este hombre de pecado, hombre inicuo, anticristo, como se le pueda llamar, desde que nos identifica este título, tenemos que recordar, tenemos que saber que todo lo que se va a citar, se va a mencionar luego de este título, tiene que ver con el periodo de la gran tribulación y con aquellos que se encuentren en ese periodo de la gran tribulación. Dice 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2 en adelante, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, versículo 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, sino, sí, dice, de nuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ya aquí hay dos elementos que nos demuestran a nosotros esta noche que esto no tiene que ver con la iglesia. En primer lugar, con respecto a la venida del Señor Jesucristo, esto tiene que ver con la segunda venida de Cristo, la cual tiene cumplimiento al finalizar los 7 años que se conocen como la gran tribulación, o como vamos a ver en detalle la próxima semana, la semana número 70, que se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 24 en adelante. El segundo aspecto que nos demuestra a nosotros que no tiene que ver con la iglesia es que hay una expresión que no podemos pasar por alto, y es la siguiente:
en el sentido de que el día del Señor, estoy leyendo la última parte, la parte B del versículo 2, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Esta expresión nos enseña el doctor Elvis Caballosa, que cuando encontramos día en la Biblia y no está acompañada de un dígito, me explico, día 1, día 2, día 3, esta expresión día no obedece a un día, valga la redundancia, de 24 horas como nosotros lo conocemos, sino que está explicando y está presentando un lapso de tiempo indefinido, un periodo de tiempo de juicio, de tribulación, en donde se afirma, mis hermanos, otra vez, que no tiene que ver con la iglesia, sino que estos dos grandes textos bíblicos que utiliza el post-tribulacionismo tiene todo que ver con la nación de Israel y con aquellas personas que se queden aquí porque no han entregado su vida a Jesucristo. Con relación al tribulacionismo, esta es la segunda corriente teológica. Hay muchas otras, hermanos y hermanas. Sin embargo, estas son las tres más conocidas y las tres que abrazan toda, podríamos decir, el 99% de las iglesias. Tengo que citar con relación al post-tribulacionismo que este es el punto de vista de la iglesia católica. Este es el punto de vista de la iglesia ortodoxa griega. Y este es el punto de vista también de un gran porcentaje de las iglesias protestantes. Me refiero al post-tribulacionismo, que es el punto que acabamos de concluir. Con relación al tribulacionismo, he dicho a lo largo de esta alocución esta noche que esta es las iglesias que defienden y que creen por la Biblia que la iglesia estará hasta la mitad del periodo de la gran tribulación. Iglesias que sostienen que sí vamos a conocer el anticristo, sí vamos a ver una sola religión, una sola moneda, un solo sistema económico para el que va a estar rigiendo. Ellos sostienen que sí vamos a ver todo eso, pero que antes de Apocalipsis capítulo 6, que es el inicio de los juicios de Dios, la iglesia será arrebatada, será llevada al cielo, porque tendrá lugar el rapto de la iglesia o el traslado de la iglesia. El tribulacionismo utiliza textos bíblicos como Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. En este sentido, como he estado diciendo, que la iglesia de Jesucristo, ellos dicen que a mitad de la semana es que será arrebatada, que recibirá a Cristo en el aire. Apocalipsis capítulo 11, versículo 15, si usted lo estudia en detalle, se va a dar cuenta que si hay un periodo de gran tribulación y si personas van a pasar por la gran tribulación, pero ya la iglesia no se va a encontrar en esta tierra en ese momento. Apocalipsis capítulo 16. Todo lo que usted encuentre desde Apocalipsis capítulo 6, lo quiero decir de una manera más llana. El libro de Apocalipsis tiene tres grandes secciones. La primera sección, desde el capítulo 1 al capítulo 3, tiene todo que ver con la iglesia de Cristo. Del capítulo 4 al capítulo 5 tiene que ver con el aspecto, un panorama de cómo es la adoración en el cielo, la adoración celestial. De hecho, Reina Valera le da esos títulos. Capítulo 1, capítulo 3 tiene todo que ver con la iglesia. Capítulo 4 y 5 tiene que ver con el aspecto de la adoración celestial. Capítulo 6 al capítulo 20 tiene todo que ver con los juicios de Dios, las 7 trompetas, los 7 candelabros de oro, ¿sí? Las 7 copas de la ira, tiene que ver, todo esto tiene lugar entre el capítulo 6 y capítulo 20. Y entre el capítulo 20 y capítulo 22 tiene lugar entonces la segunda venida de Cristo, que es lo que se encuentra cronológicamente ubicada en el finalizar los 7 años de la gran tribulación, o lo que se conoce como la semana número 70. Mis hermanos, el tiempo ha avanzado y quisiera entrar y detenerme en algunos aspectos importantes del no del tribulacionismo. Estos son algunos otros textos bíblicos que ellos utilizan. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 y 3, para los que están tomando nota.
Primera Corintios capítulo 15, versículo 52. Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. Primera Corintios capítulo 15, versículo 52. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 al 18. Estos son algunos de los textos que ellos utilizan y evidentemente como se encuentran en la sección de donde van a desencadenar los juicios de Dios, no tienen nada que ver con la iglesia. Entonces nosotros no lo asumimos como verdad bíblica, no lo asumimos como aspectos escatológicos que tienen que ver con la iglesia, porque la iglesia de Cristo no estará aquí en ese momento, porque todo lo relacionado a la iglesia con relación al libro de Apocalipsis se encuentra entre el capítulo 1, capítulo 3 y capítulo 21, capítulo 22. Habiendo dicho esto, entonces quisiera entrar a lo que nosotros conocemos, a lo que nosotros defendemos. Ya tengo 44 minutos hablando. Trataré de terminar en una hora a las 9:15, por lo menos la sección de la exposición. Antes de presentar el pretribulacionismo, que es lo que nosotros creemos, esto va de la mano con una doctrina fundamental para nosotros. ¿Cuál es la doctrina de las dispensaciones? ¿Qué es una dispensación? Es un periodo durante el cual Dios prueba al hombre respecto a su relación con él. Desde el punto de vista humano, es un periodo moral o de pruebas. Desde el punto de vista divino, es un intervalo de tiempo en el cual Dios trata al el hombre de ciertas formas y siempre termina cada uno de estos periodos, como se conoce como dispensaciones, siempre terminan en oscuridad y en juicio, cada una de ellas. Manuel, ayúdame, tengo a alguien con el micrófono abierto. La primera dispensación se conoció como la dispensación de la inocencia. Dios crea al hombre en el huerto de Edén. Por favor, quien tenga micrófono abierto, están entrando algunas personas. Bienvenido, que Dios te bendiga. Para nosotros es un honor que puedas conectarte y compartir con nosotros esta serie de conferencias con relación a las 70 semanas de Daniel. Pero quisiéramos pedirte, por favor, que si no lo has hecho, es muy importante para nosotros que puedas cerrar el micrófono. Muchas gracias y que Dios te bendiga. La primera dispensación tiene que ver y se conoce como la dispensación de la inocencia. Dios crea a un hombre, a una mujer, lo coloca en un lugar especial conocido como el huerto de Edén. Esto lo encontramos en el libro de Génesis capítulo 2. Este hombre, esta mujer fueron creados en un estado de inocencia. De manera que el primer periodo de tiempo en el que Dios trata con el ser humano es un periodo que se conoce como la dispensación de la inocencia. No conocían que estaban desnudos. Es uno de los elementos importantes que nosotros tenemos como base para defender la dispensación de la inocencia. Ellos no conocían. Es después que llega la segunda dispensación, conocida como la dispensación de la conciencia, que tiene lugar a partir del Génesis capítulo 3, en donde ya el hombre peca, en donde ya el hombre sabe lo que es bueno y lo que es malo, y entonces se da cuenta que está desnudo y se esconde cuando llega la presencia de Dios al huerto. Una tercera dispensación es lo que se conoce como gobierno humano. Lo encontramos a partir del capítulo 6, capítulo 5, capítulo 6 del libro de Génesis. Luego está la dispensación de las promesas, la dispensación de la ley. La encontramos ahí al inicio del libro de Éxodo, específicamente el Levítico, donde comienzan las leyes morales y ceremoniales y de las que tienen que ver con la nación de Israel. Encontramos después de la dispensación de la ley, esta dispensación inicia en el libro de Éxodo, Levítico, y termina, algunos han dicho, cuando llega el Señor Jesucristo a dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario. No, la mayoría de los eruditos, de los teólogos, dicen, y usted va a compartir esta respuesta conmigo, que el Señor Jesucristo estuvo en el Antiguo Testamento.
¿verdad que sí? Cristo obedece al Antiguo Testamento. Es a partir de la resurrección de Cristo cuando entonces nosotros entramos en el período de la gracia, en donde ya la persona, entonces, para tener salvación, necesitan entonces tener una vinculación espiritual con la persona del Señor Jesucristo. ¿A través de qué? Del Espíritu Santo de Dios que llega, que interrumpe el escenario de la humanidad en el libro de Hechos, capítulo 2, y se conoce como la dispensación de la gracia. Samuel Peremillo prefiere llamarla como la dispensación de la iglesia, porque él sostiene que el primer hombre que se salvó en la primera dispensación se salvó por gracia, y el último que se va a salvar en la gran tribulación también se va a salvar por gracia. Lo nuevo en la historia de la humanidad es algo llamado iglesia. Eso es lo que no se conoce. De ahí que Samuel Pérez Millo y algunos eruditos de la Biblia prefieren llamar este periodo de dispensación de tiempo en el que Dios trabaja con el ser humano como la dispensación de la iglesia, porque lo nuevo es la iglesia. Finalmente, tenemos entonces la dispensación de el reino de Dios, el milenio, una dispensación de 1000 años. El pretribulacionismo, que es lo que nosotros predicamos, está anclado en la doctrina, tiene mucho que ver con la doctrina de las dispensaciones. Ya a grosso modo, abuelo de pájaro, sí, de manera superficial, te estuve explicando cada una de estas dispensaciones. Las dispensaciones, como dije, tienen un aspecto constante, repetitivo e importante y preponderante. Y es que cada una de estas dispensaciones terminan con juicio y terminan con un periodo de oscuridad. De manera que te invito a estudiar la doctrina de las dispensaciones para que puedas corroborar esto. Por causa de tiempo no me voy a detener en este aspecto importante. Habiendo dicho esto, entonces sí veamos en detalle el pretribulacionismo, que es lo que nosotros creemos y lo que nosotros defendemos. Creemos nada más y nada menos en un rapto de la iglesia que es eminente. La venida de Cristo, para el rapto de la iglesia no hace falta nada, mi hermano. Para el rapto de la iglesia no hace falta ningún acontecimiento importante. Para el rapto de la iglesia solamente hace falta que Cristo regrese, y puede ser hoy como puede ser mañana. En este sentido, es nuestro propósito como iglesia decirle a los amigos que están con nosotros en esta noche, que nos honran con su presencia, que es hoy el gran momento en el que tú puedes entregar a Cristo tu vida. Es hoy el gran momento en donde tú puedes recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque para la venida de Cristo, para el rapto de la iglesia, no hace falta nada. Muy distinto a lo que se conoce como la segunda venida en gloria de Cristo. Para eso sí hay señales, sobre todo en el libro de Mateo, el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis. Pretribulacionismo, esto es lo que nosotros creemos. ¿Y por qué lo creemos? El rapto de la iglesia puede ocurrir en cualquier momento. Para el rapto de la iglesia no hay señales. Las señales tienen que ver con la gran tribulación, no con lo que ocurre antes de este periodo. En este sentido, el apóstol Pablo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9, no nos ha puesto Dios para ira. Si usted está notando, si usted está tomando nota de esta sección de conferencia, estas citas bíblicas usted tiene que tenerla, porque esto es lo que nosotros creemos. Esto es lo que nosotros defendemos por la palabra. Esto es lo que nosotros predicamos. Y esto es lo que nosotros hemos abrazado como fe, como conducta, como aplicación con relación a lo que tiene que ver con el aspecto escatológico y profético de la palabra de Dios. Primera Tesalonicense capítulo 5 versículo 9 dice, no nos ha puesto Dios para ira. ¿Por qué sostenemos? ¿Por qué defendemos? ¿Por qué negamos? ¿Sí? La postura post-tribulacional. ¿Por qué negamos la postura tribulacionista?
porque Dios no ha de pasar la iglesia por un periodo de gran tribulación, de juicio, en donde se va a desatar sobre todas las cosas la copa, la ira de Dios sobre la nación de Israel y sobre la humanidad que no entregó su vida a Cristo. Entonces, Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9, nos dice a nosotros que Dios no nos ha puesto para ira. ¿A quién Dios no ha puesto para ira? A la iglesia. Aquel hombre, aquella mujer que ha entregado su vida a Cristo, que ha dicho, Señor Jesucristo, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, y yo no quiero ni persigo otra cosa que no sea Cristo y solamente Cristo. El texto dice, esta expresión ira, es bueno que usted pueda notar esto, esta expresión ira tiene que ver con la gran tribulación, aquel periodo de juicio y aquel periodo en donde Dios estará castigando las naciones, todas las naciones, incluyendo la nación de Israel. También en Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10 y en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, Dios promete guardarnos de la hora de la prueba. En todo el Nuevo Testamento y parte del Antiguo Testamento con lo relacionado a este periodo de la gran tribulación es presentada como la hora de la prueba, la hora de la ira o la ira venidera, el día del Señor o el día de Jehová, día de angustia y día de gran tribulación, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, estos textos bíblicos nos enseñan a nosotros, que no es verdad que la iglesia de Cristo va a pasar por la gran tribulación. También tenemos que decir, denme un momento, por favor. También tenemos que decir, con relación a este aspecto en ese específico, tenemos que decir lo siguiente. Denme un momento que se me ha frisado acá. Bien. Hay otras citas bíblicas que quiero compartir con ustedes. La estaré presentando ahora. Un minutito, por favor. Sin embargo, mis hermanos, nuestra fe tiene que estar segura, nuestra fe tiene que estar fundamentada en estos textos bíblicos de que nosotros no hemos de pasar por un periodo de gran tribulación. No hemos de pasar por un periodo donde estaremos sufriendo, padeciendo la ira de Dios. Quisiera detenerme, Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Dice de la manera siguiente, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, esto el Señor se lo está diciendo a la iglesia de Filadelfia, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré, de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. La corriente post-tribulacionista dice que este texto bíblico ya se cumplió en el año 70, cuando el general Tito interrumpe, ¿sí?, la nación de Israel y destruye el templo. Ellos sostienen que en el año 70, donde el libro de Hechos capítulo 8 específicamente nos presenta que hubieron grandes persecuciones sobre la iglesia naciente y la iglesia de Jerusalén, los cristianos que habían entregado su vida a Cristo tuvieron que dispersarse. El libro de Hechos capítulo 8 específicamente vemos estos periodos de persecución contra la iglesia. En este sentido, la corriente post-tribulacionista sostiene que esto ya se cumplió en el año 70. Ahora vamos a desmontar esta idea con este versículo bíblico. ¿Por qué nosotros decimos que no se ha cumplido? Por dos palabras específicas. Leo el texto
nuevamente. Versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Todavía no ha venido un proceso de tribulación, un proceso de persecución, un proceso de angustia y de muerte sobre el mundo entero. Usted puede citarme las grandes pandemias. Usted puede citarme los grandes cautiverios de la humanidad, el Holocausto. Usted puede citarme la Inquisición. Usted puede citarme aquel periodo de sombras, como se conoce entre el año 1300 y el año 1600, pero no ha habido un periodo de angustia, de tribulación que abarque el mundo entero. Y esto que estoy diciendo es reafirmado finalizando este mismo versículo. Permítame leerlo otra vez. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Por eso creemos que este periodo de tribulación la iglesia no va a pasar, porque el versículo 10 está diciendo: yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. La gran tribulación que tiene lugar inmediatamente la iglesia de Cristo es arrebatada, es transformada, es llevada al reino de los cielos. Entonces encontramos esta expresión para. Cuando usted encuentra esta expresión en la Biblia, usted tiene que hacer eso, usted tiene que pararse. Para indica propósito. Para indica que lo que va a decir a continuación es el propósito de lo que se dijo anteriormente, para probar a los que moran ¿sobre dónde? Sobre la tierra. No sobre una parte de la tierra, sino sobre toda la tierra. De manera que nosotros, los que defendemos el punto de pretribulacionismo, creemos que no vamos a pasar por la hora de la prueba, no vamos a ver la ira venidera. El libro de Daniel, capítulo 12, versículo 1 en adelante, el tiempo del fin, lleva como título: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Aquí se sigue reafirmando en el libro de Daniel lo que hemos venido explicando con relación al libro de Apocalipsis, que lo que se espera para la humanidad, lo que se espera para el hombre, la mujer que no ha entregado a Cristo su vida, es un tiempo de angustia, de tribulación que no tiene precedente, que no tiene escuadrón, un tiempo que no se puede localizar en ningún tipo, en ninguna fecha durante toda la existencia de la humanidad. Y el libro de Daniel lo afirma de esa manera: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿Cuál pueblo? Aquí quiero abrir un paréntesis. Esta frase exegética tiene que ver con lo siguiente: todos los que se hallen inscritos en el libro. Esta frase, cuando usted encuentra en el griego esta frase exegética, lo que quiere decir que lo que viene después de lo primero que se dijo es la razón de por qué ese pueblo no va a pasar por ese periodo de la gran tribulación. Lo voy a decir más al paso y voy a leer el texto otra vez. En aquel tiempo se levantará Miguel. Aquí hay un personaje, aquel gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Aquí no se está presentando un pueblo específico. Y será tiempo de angustia. En primer lugar, tenemos un personaje. En segundo lugar, tenemos un panorama de qué tipo de tiempo será. Y en tercer lugar, tenemos un pueblo específico. Entonces, dice: pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Tu pueblo. Ahora viene la razón por la que ese pueblo es libertado. Y en el griego, la palabra, o esto se conoce, la expresión que se utiliza es exegética. Todos los que se hayan escrito
en el libro son aquellas personas que entonces serán libradas. Y esto tiene que ver con la nación de Israel y aquellas personas que estén aquí y que rehúsen colocarse la señal de la bestia porque saben que si lo hacen ya no hay salvación ni vida eterna. Esta palabra se usa cuando se quiere ampliar una idea anteriormente mencionada. Cierro paréntesis. ¿Cómo terminará las 70 semanas? Eso te lo voy a presentar la próxima semana en detalle. Sin embargo, quisiera terminar con lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 11. Versículo 11. Los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Cristo dice en Mateo capítulo 24, versículo 15, cuando con relación a este texto que él vuelve. Y en el versículo 21 dice, y habrá una gran tribulación. Esto tiene que ver con lo que mencioné anteriormente, pero con lo que quiero terminar es de que Cristo volverá y tenemos muchas bases bíblicas para sostener que Cristo viene y que Cristo viene pronto. Pero Cristo viene a buscar una iglesia sin manchas y sin arrugas. Cristo viene a buscar no personas que simulen una vida cristiana. Cristo viene a buscar no personas que estemos contaminadas dentro de una iglesia local. Cristo viene a buscar personas que han entregado su vida a Cristo y que viven en virtud de esa realidad. La semana número 70 terminará con la segunda venida de Cristo, pero lo que tiene que ver con el rapto de la iglesia es eminente. Puede ser esta noche, puede ser mañana, puede ser hoy, puede ser en cualquier momento. Te he hablado esta noche. En primer lugar, te estuve presentando, ¿sí? Un recuento con relación a lo que vimos la semana pasada, que es la profecía, ¿sí? ¿A qué rama, a qué aspecto gramatical obedece el estudio de las profecías, la escatología? En tercer lugar, te estuve presentando que una cuarta parte de la Biblia era profética cuando se escribió. Y en cuarto lugar, con relación a lo que tuvo que ver con la semana pasada, te estuve presentando la importancia de la profecía, porque todo lo que ella profetizó se ha cumplido y lo que no se ha cumplido se cumplirá. Con relación al día de hoy, te estuve presentando qué es el post-tribulacionismo, qué es el metribulacionismo, qué es el pretribulacionismo. Te estuve presentando dos grandes grupos que se encuentran en la Biblia. La nación de Israel es uno, la iglesia es otro. El yo tomar textos bíblicos que tienen que ver para la nación de Israel es evidentemente un error y una mala aplicación y una mala implementación de la Biblia, y me va a llevar a mí a salirme de lo correcto, que es el pretribulacionismo, y voy a caer en una postura posiblemente como post-tribulacionista o como me-tribulacionista. ¿De qué manera quiero culminar esta sección de esta noche? Porque ya el tiempo se me ha ido. Quiero terminar, en primer lugar, con aquellos amigos que están con nosotros en esta noche, que no han entregado su vida a Cristo. Mira, lo que la Biblia enseña es que viene un tiempo de angustia, un tiempo de tribulación, un tiempo donde la ira de Dios, que está reservada durante todos los años, la ira de Dios se va a derramar sobre la humanidad. ¿Y quiénes van a padecer esto? La nación de Israel. Es cierto que en el libro de Génesis capítulo 3, Dios da una profecía del advenimiento del Señor Jesucristo. Dios da una profecía que tiene que ver con la iglesia. Pero es en el libro de Génesis capítulo 19 en donde Dios reafirma su pacto con Israel. La idea era que Israel fuera el modelo que presentara a Dios a las naciones. Nosotros íbamos a conocer a Dios a través de la nación de Israel. Pero San Juan dice que a los suyos vino, mas los suyos no les recibieron.
Mas a los que le recibieron, nosotros que conformamos la iglesia, entonces se nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ese es el privilegio más grande. En primer lugar, el que no tiene a Cristo en su vida esta noche, Cristo te ama, Cristo quiere salvarte. No esperes ese tiempo de angustia, no esperes ese tiempo de ira, no esperes ese tiempo en donde Dios va a desatar todos sus sellos, toda la ira de Dios será derramada sobre la tierra. No espere eso. Eso, si tú quieres estudiarlo en detalle, se encuentra desde Apocalipsis capítulo 6 hasta Apocalipsis capítulo 20. La palabra iglesia entre Apocalipsis 1 y Apocalipsis capítulo 3 y Apocalipsis capítulo 5 se implementa en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, 22 veces, porque es la sección del libro de Apocalipsis que tiene que ver con nosotros, con la iglesia. En segundo lugar, para los hermanos que están con nosotros en esta sección de conferencia. El amigo entrega tu vida a Cristo, pero tú, hermano, que posiblemente estás pasando por un momento difícil, posiblemente por la pandemia te encuentras desempleado, posiblemente por la pandemia no tienes ni siquiera qué vas a comer el día de mañana. Quiero decirte que aunque podamos carecer de elementos importantes para el desarrollo de nuestra cotidianidad, quiero decirte que tienes un privilegio grande y es que tú eres hecho hijo de Dios. Y aunque pasemos por diversas pruebas, la Biblia nos manda en el libro de Habacuc que aunque no haya vacas en los corrales ni ovejas en la majada, con todo tenemos que gloriarnos en el Dios de nuestra salvación. Posiblemente estás enfermo, posiblemente tienes el coronavirus, posiblemente estás en una condición que no te permite valerte por ti mismo. Quiero decirte, como vimos en 1 Corintios capítulo 1, versículos 15 en adelante, estuvimos viendo, capítulo 1, no recuerdo ahora la cita, estuvimos viendo que era necesario, capítulo 15, versículo 51, que era necesario que lo incorruptible, este cuerpo de enfermedad, este cuerpo de pecado, se vista, este cuerpo corruptible se vista de lo incorruptible. De manera que en el reino de los cielos, cuando Cristo venga, y puede venir hoy, y el anhelo de la iglesia tiene que ser que Cristo venga hoy. Penosamente llamamos a que Cristo venga cuando estamos sin trabajo, cuando estamos en enfermedad, cuando el matrimonio va mal, cuando los muchachos me están sacando de quicio. Oh Señor, ¿cuándo tú vienes? Esto es tan importante, mis hermanos, y quizás podamos estudiarlo en detalle en otro momento, que hay una corona para los que anhelan la venida de Cristo. Esto es un hecho que debe traer mucha tristeza. Esto implica que no todo el mundo anhela que Cristo venga. Amigo, entrega a Cristo tu vida. Hermano, no importa lo que estés pasando. Si ya le entregaste, como me dijo mi esposa un día, si ya le entregaste a Cristo tu eternidad, cuando entregaste tu vida a Él, si ya le entregaste a Cristo tu eternidad, entonces entrégale también los pocos años de vida que te quedan sobre esta tierra. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y te espero la próxima semana, en donde sí te estaré presentando ya las 70 semanas. ¿Qué es semana de año? ¿Por qué son 70 semanas y no 69, no 71? ¿Y qué es lo que nosotros y por qué razón no se ha cumplido las 70 semanas? Así que Dios te bendiga y te espero la próxima semana.